Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Nos alegra mucho poder compartir con ustedes un nuevo capítulo del Catálogo Divino. Cuando se quiere realizar una obra, normalmente buscamos que existan las condiciones ideales para ponerla en marcha. Los santos nos enseñan que para realizar las obras de Dios, lo único que necesitamos es al Señor y confiar en su providencia. Solo así se explica que en medio de la guerra, de las epidemias y de la pobreza, se realicen obras de misericordia y evangelización que muchas veces en condiciones ideales no fructifican. Hoy, 3 de diciembre, la Iglesia recuerda a algunos de los santos que, confiando en el Señor, hicieron grandes obras para la gloria de Dios. Hacemos memoria de San Francisco Javier, presbítero religioso, San Sofonías, profeta, San Casiano, mártir, San Virino, obispo, San Lucio, eremita, Beato Eduardo Coleman, mártir, Beato Juan Nepomuceno de Chidra, obispo, Beato Ladislao Bukovinsky, presbítero. Prepárate para conocer la historia de un hombre que fue llevado al campo de trabajos forzados varias veces, que sobrevivió un fusilamiento masivo y dejó su patria para evangelizar en Rusia. Esta es la historia del Beato Ladislao Bukovinsky. Nació el 22 de diciembre de 1904 en Berdejów, entonces territorio polaco. Era el hijo primogénito de Cipriano José Bukovinsky y Edwiges Escipio del Campo, que pertenecían a familias de terratenientes. El 26 de diciembre fue bautizado y recibió el nombre de Władysław Antoni, es decir, Ladislao Antonio en español. Después de recibir su educación inicial en casa, a la edad de 10 años, comenzó a asistir al gimnasio en Kiev. Continuó sus estudios en Eszmerenka y Płoskirów, donde en 1918 murió su madre. 2 años más tarde, mientras Polonia estaba bajo la invasión bolchevique, huyó con su familia a Chłęczyca. Posteriormente asistió a la Escuela Polaca de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Jagiellonica de Cracovia, donde se graduó con excelentes notas el 24 de junio de 1926. En sus años universitarios también fue miembro del Círculo Académico de Vecinos, quienes se encargaban de apoyar materialmente a los jóvenes más pobres. Es precisamente en esta época que el joven Ladislao percibe su vocación al sacerdocio. Al terminar sus estudios en Derecho, abrazó los de Teología, ingresando en el Seminario Mayor de Cracovia. Sin embargo, durante casi 2 años el joven estuvo muy enfermo. Esa experiencia le hizo comprender que el sufrimiento podría ser un camino para profundizar su fe. Finalmente fue ordenado sacerdote en la Catedral de Cracovia por el arzobispo Adam Stefan Sapieha el 28 de junio de 1931. Hasta el 20 de junio de 1935, don Ladislao sirvió como catequista en el gimnasio de Rajka. Al año siguiente se convirtió en vicario parroquial y catequista en las escuelas. En 1936 pidió ir a los territorios orientales de Polonia, lugar de donde provenía su familia. Enseña catecismo en varias escuelas secundarias, se dedica a la educación cristiana de los jóvenes y enseña sociología en el seminario de Lutsk. En 1938 fue nombrado secretario diocesano de Acción Católica y director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Tras obtener la incardinación en la diócesis de Lutsk, se convirtió en párroco de la catedral en septiembre de 1939, poco antes de que la ciudad quedara bajo el control soviético. Iba a visitar a los ancianos o a los que se quedaban solos y los cuidaba a menudo de noche, especialmente los enfermos graves, a los que llevaba también los sacramentos. El 22 de junio de 1940 fue encarcelado por los bolcheviques.
Pero por la rápida avanzada del ejército nazi, los soviéticos que huyen empiezan a liquidar prisioneros. El 23 de junio de 1941, el padre Ladislao, con la certeza de que se trataba de un milagro, escapa de un fusilamiento masivo por mano de los soviéticos. Él salió ileso, sin siquiera un rasguño, y tendido en el suelo de la prisión, confesó y preparó a sus compañeros para la muerte. En sus escritos encontramos esta afirmación: fuimos ordenados no para salvarnos a nosotros mismos, sino, si es necesario, para dar la vida por las ovejas de Cristo. Tras la ocupación nazi, fue liberado de la prisión y continuó su servicio como sacerdote. En este periodo esconde muchos niños judíos, ayudando a los fugitivos y prisioneros de guerra, distribuyendo alimentos para ellos y preparándolos para los sacramentos. Tras el regreso del Ejército Rojo a principios de 1945, fue detenido por segunda vez y puesto en prisión en Kiev, junto con el obispo y algunos sacerdotes. Acusado de ser un espía del Vaticano y de la realización de actividades religiosas ilegales, es condenado sin juicio a 10 años de trabajos forzados. Durante más de 4 años estuvo internado en el campo de trabajo de Yelebinsk, en Siberia. Tuvo que cortar leña y cavar zanjas. En 1950 fue trasladado a otro campo en Zhezkazgan, en la actual Kazajistán, para trabajar en las minas de cobre. En todos estos tormentos, nunca olvidó que era sacerdote. Temprano por la mañana, mientras los demás prisioneros dormían, celebraba la Santa Misa en el banco donde dormía. Una vez finalizado el trabajo en el campo, que era de más de 10 horas, visitaba a los enfermos en la enfermería, impartía los sacramentos y hacía charlas espirituales. Más tarde escribió: la divina providencia actúa a veces también a través de los ateos, que me enviaron allí donde se necesita un sacerdote. Nunca tuvo una palabra de queja hacia sus perseguidores. Al contrario, los bendijo. Una noche, mientras se dirigía a recibir la confesión de un prisionero polaco, fue sorprendido por un guardia que lo abofeteó. Al reflexionar sobre lo sucedido, don Ladislao comprendió que podría haber sido mucho peor si lo hubieran enviado a régimen de aislamiento. Su condena fue reducida a 9 años, 7 meses y 6 días por buena conducta. Fue puesto en libertad el 10 de agosto de 1954 y deportado a Karagandá, capital de Kazajistán. Allí vivió como guardián de una obra en construcción, pero continuó su apostolado oculto. Es el primer sacerdote católico en llegar allí después de la Segunda Guerra Mundial. Se pone al servicio de los católicos de nacionalidad polaca y alemana, pero también de los católicos griegos. En las casas a las que lo invitan, celebra bautismos, prepara para la confesión y la primera comunión, e incluso para el matrimonio. Algunas personas recorren hasta 300 kilómetros para confesarse con él y para participar en la Santa Misa, que celebraba en secreto en apartamentos privados con cristales oscuros. Escribió en su diario: los sacerdotes me preguntan a menudo, ¿cómo se puede hacer la pastoral sin una iglesia? Yo respondo, se puede. En junio de 1955 llegó la noticia deseada. Hoy hacen los registros para la repatriación. El capitán que dirigía el registro le dijo: ciudadano Bukowiski, le ofrecemos la repatriación a la República Popular de Polonia. El beato Ladislao respondió: con alegría doy la bienvenida a la decisión, pero personalmente me quiero quedar aquí, así que me convierto en ciudadano de la Unión Soviética, definitivamente. Como su ciudadanía le permitía moverse libremente por toda la Unión Soviética, dejó su trabajo y se dedicó exclusivamente al apostolado tanto entre los católicos latinos, polacos y alemanes, como entre los católicos griegos. El 3 de diciembre de 1958 fue encarcelado por tercera vez. Las acusaciones formuladas contra él fueron: haber formado una iglesia ilegalmente, haber difundido propaganda entre niños y jóvenes y estar en posesión de material antisoviético. Don Ladislao pensó entonces en aprovechar sus estudios de Derecho
y proclamó que se defendería. Su discurso impresionó tanto a los jueces que fue condenado a 3 años de trabajos forzados, una condena bastante ligera. A partir de 1965 realizó numerosos viajes misioneros, pero a menudo tuvo que regresar a Polonia para recibir tratamiento. Los períodos de encarcelamiento y el trabajo pastoral lo habían agotado. Durante esas visitas conoció al cardenal Karol Wojtyła, el futuro Papa Juan Pablo II, que estaba muy interesado en su apostolado en Kazajistán. En Karagandá sigue llevando a cabo su misión sacerdotal hasta agotar totalmente sus fuerzas. El 25 de noviembre celebró su última misa, recibió los últimos sacramentos y fue trasladado inmediatamente al hospital. Su muerte se produjo el 3 de diciembre de 1974, despertando luto generalizado entre quienes lo habían conocido. Fue beatificado el 11 de septiembre del año 2016 en la Catedral de Karagandá, donde se conservan sus restos desde el año 2008. Dios Padre, que encomendaste el servicio pastoral a tu siervo, el beato Ladislao Bukovyski, incluso en las cárceles y campos de trabajo forzado, dándole gran fe, coraje y amor para perdonar. Te pedimos que nos des los mismos dones que le diste a él para vivir el Evangelio en el mundo moderno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué nos puede enseñar hoy este sacerdote? Su fe a toda prueba, su convicción sacerdotal y su amor a la Virgen María. La adversidad no puede ser impedimento para que vivamos como cristianos, como discípulos de Jesús. Como dice San Pablo, ni la espada, ni la persecución, ni la enfermedad nos aparten del amor a Cristo. Y esto lo aprendemos de la Virgen, que ni en el momento de la cruz abandonó a su divino Hijo. Beato Ladislao Bukovyski, ruega por nosotros.